Te pedimos, Señor nuestro y Dios de nuestros padres, que dirijas nuestros pasos y nos guíes para que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Sálvanos del enemigo que nos acosa, del bandolero que nos asedia, de las bestias salvajes y de toda clase de calamidades que por el camino nos puedan sobrevenir. Bendito seas, Dios de Israel, tú que escuchas nuestra plegaria. Pep Col en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido, Pep. Hola, hola. Pues un placer que estés al otro lado de la línea. La larga siesta de Dios es tu último libro publicado con Editorial Planeta. Francia, mayo 1949 y la huida de los Silversteins. No conocen su destino, pero sí que han de abandonar sus tierras, sus casas y sus trabajos. El personaje principal es Samuel Silverstein. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es un personaje curioso porque va a realizar diversos oficios parecidos al anterior. Es transportista de origen judío y entonces en este viaje, con esta última oración con la cual habéis empezado, sí, podemos decir que será la última oración de su vida, como quien dice, porque en fin, los alemanes, un bombardeo alemán se encargará de acabar trágicamente su vida, la de sus familiares, quiero decir, y por tanto también la suya en cierto aspecto, al menos una primera vida como transportista de camiones. Efectivamente, como dices, pierde a parte de su familia. Hitler se lo había cargado todo, se lo cargó todo, las leyes y los derechos más elementales de las personas. Él reclamaba justicia y la única respuesta fue que estábamos en guerra. Sí, claro, la guerra legaliza el crimen, como si dijéramos, y deja en paréntesis, y sobre todo esta nueva guerra, porque la Segunda Guerra Mundial será un tipo de guerra diferente, muy diferente a los anteriores. Bueno, la de España ya fue como un prólogo, ¿no? Digo, por el éxodo que provocará de personal civil y cómo, en cierta manera, las víctimas dejarán de ser militares, sobre todo con la Primera Guerra Mundial, y serán sobre todo civiles. Esta guerra acaba con todas las leyes. El éxodo se produce sobre todo desde Toulouse, entiendo, ¿no? Españoles exiliados de la guerra civil, desde Londres, desde Bélgica, norte de Francia, todos bajan hacia el sur. Sí, Toulouse tiene un plato típico que llaman el cassoulet. El cassoulet es como una olla donde hay tocino, hay legumbres, hay de todo, y un poco Toulouse es esto, ¿no? Porque han subido los españoles desde el mediodía el año anterior, todo este éxodo a la guerra civil, y luego la gran avalancha desde el norte. Y entre ellos, los que están en peores condiciones son los exiliados judíos. Muchos de ellos ya bajan desde Polonia, que el año anterior invadió. Bueno, invadieron los dos, porque en aquel momento, en el año 1940, Stalin y Hitler están en el mismo bando, ¿no? Decías al principio que el protagonista, o al menos el personaje principal, porque el protagonista creo que hay varios, y una de la parte más importante quizás sea el propio escenario donde se desarrolla, pero decías al principio que había perdido prácticamente a toda su familia, ¿no? Perderlo todo y encontrarle un sentido a la vida. ¿Cómo? Pues intentando salvar a los niños y a los jóvenes judíos que eran perseguidos por los nazis, esconderlos de alguna manera. Sí, esto es decir, salvando a personas, en este caso concreto a un niño, a un chiquillo de 10, 12 años, en una situación muy vulnerable. Salvando el chaval se salva, aunque no lo sepa, lo sabrá después, a él mismo, y salvando luego otros de su edad y más pequeños, también su vida va a tener un sentido diferente. Se crea a lo largo del tiempo y de esa relación con estos niños y con Philippe, se crea un vínculo de paternidad no necesariamente biológico.
Sí, uno se necesita al otro, aunque no lo sepan los dos. Claro, un niño también irá evolucionando, de hecho, Ujú, entrará enseguida en la adolescencia y, en fin, romperá con su padre en principio o no querrá ser hijo. A veces sí, a veces no, es decir, esta ambivalencia de la edad. Sí, antes decías que los protagonistas son muchos. De hecho, es una novela coral. Silver, sí. Silverstein es como el tronco de un árbol y Mm, los otros serían básicamente jóvenes, bueno, en su mayor parte. Hay también algún capitán alemán y hay algunos, pero, pero básicamente serían como ramas de este tronco principal que será el protagonista, el transportista, que luego se convertirá en un colporteur, que es un mm, oficio muy curioso en Francia, que desapareció hacia los años 30. Eran estos vendedores ambulantes, pero que llevaban toda la mercancía a cuestas, en una especie de armario con pequeños mm. cajones, ¿no? Objetos pequeños, ¿no? Es curioso, es un oficio entrañable, ¿no? Según Pues como. sí, llevaban todo lo que tenían que vender encima, lo portaban ellos mismos, ¿no? Como bien dices, como una tienda ambulante. Sí, 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 sí. Donde no había tiendas, era como que Exacto. sí. Aparte, él lleva joyas también, y esto puede también sugerir qué joyas son exactamente, ¿no? Cuando los niños Mm, tienen nombre de joya. ujú. Una de las cosas que pierde, además de su familia, y creo que es la forma de perder tus raíces, es perdiendo, perdón por repetir tanto perder, pero es que es así de doloroso, tu propia identidad, cambiar de nombre, por Sí, ejemplo. tiene que cambiar de nombre, le sabe Mm, mal, porque aparte Samuel ya es un nombre también casi divino, quiere decir alguna cosa sobre Dios, Dios sí. está conmigo, un significado en hebreo. Aparte Mm, pierde al mismo Dios, ¿no? mm, A Yahvé, ¿no? De sí. aquí quizá el título del libro, ¿no? Como esta siesta que puede parecer o puede sugerir que empieza Dios en esta época, que no, en este momento, ¿no? Que no será, claro, es que en aquella época había Mm, aparecido ya Nietzsche a principios de siglo, hablando que Dios había muerto, en fin. mm. Es cuando Samuel clama, ¿no? Y dice, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, ¿por qué no has detenido los aviones asesino? ¿Acaso tus ojos demasiado puros para ver mi desgracia? Sí, son prácticamente frases bíblicas literales. Hay Mm, me he leído otra vez la Biblia, el Antiguo Testamento, porque sí. es una obra literaria, en fin, magnífica. Y entonces, como Samuel es de esta cultura, pues a veces estos capítulos, los dedicados a Samuel, que son el tronco de la novela coral, como he dicho antes, Sí, pues a alguien le puede parecer como una parodia, pero no es parodia, es utilizar estas imágenes preciosas, por poéticas, supuesto. que Sí. encontramos en la Biblia. Otro de los personajes es la abadesa, que está entregada a la labor de salvar a los chicos. Es inflexible, rigurosa y distante. Una labor complicada, entiendo. Sí, complicada porque son unos niños y niñas que ella ha acogido ya hace 2 años o 3 años, desde el año 1938, que en Ujú, principio tenía que ser una situación provisional y además en Bélgica, en una Bélgica en paz. Pero claro, cuando hay esta desbandada, esta avalancha y tienen que refugiarse al sur de Francia y tienen que buscar nuevo alojamiento, es cuando ella es mucho más, quizá mucho más exigente de lo que podría ser, pero vemos también o veremos que a la hora de la verdad es una mujer mejor de lo que aparece, ¿no? mm.
en un convento en ruinas que la Cruz Roja utiliza como para acoger a estos niños judíos. Decíamos al principio, niños con infancia muy corta, quizás porque no les dio tiempo a vivirla o a recordarla, y adolescentes que han de madurar a golpe de la cruz gamada, perros franceses cubiertos con kepis azul y gendarmes colaboracionistas. Sí, sí. En Francia se da la circunstancia que a los judíos los persigue, al menos en la Francia que llaman libre, la Francia de Petén, los persiguen los gendarmes. No es la Gestapo, como en Alemania o en Holanda o en otros países, sino la misma Gestapo. Y esto provoca una situación también muy inquietante y desagradable a veces, una situación extrema para determinados gendarmes, ¿no? Porque claro, o colaboras o eres un traidor. Es decir, esta línea extrema a que son obligados, pero sí allí serán perseguidos igualmente en la Francia libre que en la Francia ocupada directamente por los alemanes. Uh-huh. En este orfanato, como decimos, hay niños y hay adolescentes. Ellos desconocen la mayor parte qué pasa con sus padres, qué está pasando en esos campos de concentración. Eso por un lado, y por otro lado, qué tipo de educación se les puede dar a estos niños. Sí, la cuestión esta de la educación es una cosa que me planteé ya de buen principio, que te estás planteando también, porque yo he sido profesor durante muchos años, Uh-huh. y a veces piensas, muchas veces, si realmente lo que les estás enseñando les va a servir para la vida o no, o será inútil. Es decir, si aquellos jóvenes realmente, y más enseñando lengua y literatura, pues a veces te lo planteas, ¿no? Si realmente les servirá de algo, ¿no? Claro, esto en una situación de paz, pero claro, en una situación como se encuentran ellos, perseguidos por las, por las autoridades, claro, todavía es más vital, ¿no? Si es, por ejemplo, se pueden plantear si es más útil en vez de enseñar las matemáticas, supongamos, Sí. les hacemos correr, ¿no? Porque si les persiguen, les será más útil que sepan correr y corran rápido, ¿no? Sí, apuntas, por ejemplo, a aprender el lenguaje de las armas, no como ataque, sino como defensa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Helmut. Sí, claro. Vemos también que a los chicos, a los más brillantes, pues luego cuando viene una nueva directora y cuando ven que seguramente tendrán que huir por los Pirineos, es cuando, en fin, se queda bastante atrás. En cambio, otros que parecían los más inútiles, al menos en los estudios, serán los que dirigirán esta expedición. Huir, como dices, atravesando valles y montañas, ¿no? Con un plan de fuga, un grupo de adolescentes por los Pirineos que bien conoces. Y bueno, encontrarse, sin decir demasiado, cara a cara con los alemanes. Sí, los Pirineos, España, curiosamente o paradójicamente, es el único país libre, es el único país donde pueden encontrar la libertad y huir del fascismo. Claro, ellos huyen el 44, cuando Franco ya tolera que organizaciones, sobre todo americanas e inglesas, actúan aquí para acoger a los fugitivos. Pero años atrás, el año 40-41, por ejemplo, los que huyen por los Pirineos los devuelven a Francia, los devuelven a la Gestapo. En cambio, aquella época ha cambiado y ellos huyen precisamente al 44. Por tanto, sí, huyen a España, que curiosamente también, o paradójicamente, un país dictatorial, pero tan mal está Europa y el mundo, que es el único país donde pueden alcanzar la libertad, ¿no? Resulta paradójico, la verdad es que sí. El negocio de la guerra y no desear su fin, como ocurre con uno de los dueños de los almacenes, ¿no? En los que trabaja Samuel, un beneficiario de la guerra.
Sí. Bueno, en la guerra siempre hay gente que lo aprovecha. También hay los extraperlistas, los que Mm, esconden, esconden alimentos y luego porque, en fin, los que organizan el mercado negro, vaya, que sí, allí estará todo. También, en este casulet de Toulouse también hay extraperlistas y también hay hacendados, ¿no? Que se aprovechen que se aprovechen de la situación de la guerra. Claro, una guerra, y esto es muy actual también, siempre hay una parte del pueblo que en cierta manera, el pueblo bajo, que las pasa mal, ¿no? Y que sí, en cierta manera, como vemos ahora en Ucrania, por ejemplo, tienen que cortar árboles para hacer leña y poder hacer fuego, árboles verdes, que no sé esta leña cómo la pueden hacer quemar. Pero por otro lado, por el otro extremo, ves que los militares tienen los últimos inventos en armamento, ¿no? Estas contradicciones de la guerra también, que por un lado es un retroceso y por el otro lado y por el otro lado pues pero inventos destructivos, ¿eh? mm, No sé qué es mm. peor. Por desgracia, sí. Despreciar a los que huyen y bueno, no todos se resistían también, ¿no? Otros sí, bueno, el ataque contra los judíos provocaba distintas reacciones también entre los franceses. Algunos se desentienden, otros se alegran. Sí. De hecho, Francia es una situación bastante diferente respecto al antisemitismo de Mm, de la Alemania nazi, ¿eh? Desde que Hitler subió al poder el año 33, ya que hay una propaganda feroz contra los judíos, y esto ha ido calando en la sociedad alemana. En cambio, en Francia no, en Francia de hecho sí que hay un cierto antisemitismo, porque ya venía de muy lejos en Europa, mm, pero en ciertos lugares, sobre todo en el mundo rural donde se mueven ellos, habitualmente estos niños tienen acogida en fin, en zonas rurales, en pueblos pequeños y también en fin, en granjas como llaman en Francia. mm. Claro claro que además reciben dinero porque las organizaciones americanas envían dinero sobre todo también para curar la mala conciencia, porque los judíos tampoco pueden entrar en Estados Unidos. Es decir, Ya, en mm. fin, hay barcos que tienen que volver, que no les dejan. Es decir, no les quieren en ningún lugar. En ninguna parte, sí. Entonces, como hay gente que tiene mucho dinero, entonces, bueno, intentan compensar enviando dinero y en fin, para que estas organizaciones puedan acoger toda esta avalancha de judíos que vienen algunos de muy lejos. Hay muchos que vienen desde Polonia, incluso Mm, desde Rusia. mm. El Estado de Israel, la religión como herramienta política, ¿no? Para los judíos y también para los árabes, y dos puntos importantes que había que rescatar, que era la lengua común y, por supuesto, el pueblo hebreo. Sí, bueno, esto es, bueno, curioso, quizá no tan curioso, ¿no? Ujú. Como posteriormente Israel es más religioso hoy, por ejemplo, Sí. Mm, que hace 40 años, ¿no? Cuando se creó el Estado de Israel. mm, Generalmente en las elecciones ganaron los, los laboristas, ¿no? En esta estructura copiada de la estructura inglesa. En cambio, ahora pues hay un integrismo y si te da esta sensación como si las autoridades, y no solo ellos, sino también, bueno, veíamos el otro día a Putin bendeciendo las armas para Ucrania, sí. cuando Rusia llevan 100 años sin Dios, ¿no? Como si las autoridades en un determinado momento despiertan a Dios de una siesta, de una larga siesta. Esto es lo que puede sugerir el título. Sí, esta metáfora, ¿no? Pep, ¿despertamos a Dios de la siesta a día de hoy o esperamos a que Él se despierte? Bueno,
No sé, pero despertándolo las autoridades autoritarias no es buen señal. Es decir, que lo despierte cada uno personalmente, porque la religión es una cosa personal y por tanto hay que respetarla, pero que lo despierten para determinados intereses políticos, esto sí No. que ya se ve como a los ojos porque pinta mal por este camino, porque cuando pones a tu Dios como señal de tu identidad, ya se convierte en un Dios tribal. Tribal quiere decir que protege a los tuyos y extermina a los otros, y esto ya es más peligroso, es muy peligroso. Así es. Pues la larga siesta de Dios. Pep, un gustazo haber leído esta historia y escucharte. La verdad es que es un placer. Muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Adiós.